Buenas, en esta ocasión nos toca hablar sobre las glándulas salivales, embriología, anatomía, fisiología y el aspecto quirúrgico. Yo soy Mario Franco y con Rodrigo González vamos a estar explicando acerca de este tema. Nuestro tutor es el doctor Marcelo Villalba. Bueno, con respecto a la embriología, las glándulas salivales se desarrollan como un discreto engrosamiento del epitelio del estomodeo. Su origen es el ectodermo. Las principales o mayores se forman por invaginación del epitelio bucal dentro del mesénquima subyacente. Este brote prolifera, formando una masa cilíndrica que según crece se aleja en la cavidad bucal ocupando su lugar. Cuando el cordón de la célula se elonga, los segmentos distales se dividen y ramifican formando conductos y acinos. Las células exteriores se diferencian en epitelio secretor y los centrales se degeneran y se forman a la luz de los conductos. Mientras tiene lugar la diferenciación y crecimiento del tejido epitelial, se va formando el estroma de tejido conectivo mediante condensaciones del mesénquima regional. Anatomía de las glándulas salivales. Las glándulas salivales mayores. Las glándulas salivales mayores están representadas por tres glándulas pares. Las glándulas sublinguales, ubicadas en el tejido conectivo de la cavidad oral, y las glándulas submandibulares y la parótida, ubicadas por fuera de la cavidad oral. Las glándulas salivales menores secundarias o accesorias están ubicadas en la mucosa y submucosa de la cavidad oral, glándulas labiales, genianas, palatinas, linguales. Glándula parótida. La glándula parótida es la más voluminosa de las glándulas salivales mayores. Está situada en la región parótido-maceterina, que está ubicada detrás y lateral a la rama de la mandíbula, delante de la apófisis mastoidea y los músculos estiloideos, y lateral a la pared faríngea. Se la describen como una glándula de color grisáceo amarillento, lobulada, cuyo peso varía entre 25 a 30 gramos y que representa prolongaciones que exceden los límites de la celda parótida. Es una glándula de secreción serosa. La glándula parótida llena una excavación profunda y anfractuosa, denominada celda parótida, y su superficie se adapta exactamente a las paredes de esta. La celda parótida es irregularmente prismática, triangular y presenta los siguientes elementos. En su cara lateral está recubierta por la lámina superficial de la fascia cervical, que se extiende anteriormente a la vaina del músculo esternocleidomastoideo hasta la fascia maceterina. La cara anterior se relaciona de lateral a medial con el borde posterior del músculo macetero, con el borde posterior de la rama de la mandíbula, con el músculo pterioideo medial y su revestimiento facial inferiormente, con la parte posterior de la fascia interpterioidea y finalmente con la membrana célulofibrosa que une los ligamentos estilomandibular y esfenomandibular. En su cara posterior se relaciona de lateral a medial con el borde anterior de los músculos esternocleidomastoideo, digástrico, estiloideo y estilogloso. En su extremo superior se relaciona con la articulación temporomandibular anteriormente y con el conducto auditivo externo posteriormente. En su extremo inferior reposa en el tabique intersubmandíbulo parótido que separa la glándula parótida de la glándula submandibular. Bordes. Tiene un borde anterior. En este borde emerge el conducto excretor de la parótida o conducto parótido. Borde posterior se corresponde con el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Borde medial sigue el ligamento estilomandibular. Y tenemos unas relaciones de la glándula en la celda parótida. La glándula parótida está recorrida por la arteria carótida externa, que suministra sus ramas terminales en la parte superior de la glándula. La vena yugular externa, que nace en la glándula parótida. La vena retromandibular o vena satélite de la carótida externa. A menudo también es atravesada por el nervio facial y se relaciona con numerosos nódulos linfáticos parótidos. Con respecto al conducto parótido, nace del espesor de la glándula parótida, emerge del borde anterior de la misma, se dirige hacia la cavidad bucal, atravesando de forma sucesiva
las regiones masentérica e infraorbitaria. La arteria transversa de la cara pasa superiormente al conducto. Atraviesa después el músculo buccinador y se abre en la boca por medio de un orificio. Con respecto a vasos y nervios, las arterias de la glándula parótida son ramas parotídeas de las arterias carótida externa y auricular posterior. Las venas drenan en las venas yugulares externas y retromandibular. Los vasos linfáticos de la glándula parótida se dirigen hacia los nódulos linfáticos parótidos. Los nervios de la glándula parótida proceden del nervio auriculotemporal, inervación secretora, del ramo mayor del plexo cervical y del simpático anexo a la arteria carótida externa. La glándula submandibular, situada en la porción lateral de la región suprayoidea, es grande como una almendra y pesa 7 gramos aproximadamente. La coloración rosada en el sujeto vivo. Está contenida en la celda submandibular. Tiene caras. Cara superolateral se relaciona con la fosita submandibular de la mandíbula y posteriormente a esta con la cara medial del músculo pterigoideo medial. Posee una cara inferolateral recubierta por la lámina superficial de la fascia cervical, el platisma y la piel. Cara medial o profunda. Se relaciona con los músculos bigástrico, miloideo e hiogloso, con el nervio hipogloso y la arteria lingual anteriormente, y con la pared de la faringe, cruzada a esta altura por el músculo estilogloso. El borde lateral rodea el borde inferior de la mandíbula. El borde superior se relaciona con la inserción mandibular del músculo miloideo y con la mucosa del surco alveolo-lingual primero y con el espacio paratonsilar propiamente dicho después. El borde inferior desborda frecuentemente el hueso hioides. Extremo anterior sigue la línea de unión de la lámina superficial de la fascia cervical con la fascia de revestimiento del músculo miloideo. En el extremo posterior se relaciona con el tabique intermandíbulo parótido. La glándula submandibular se relaciona también con la vena facial, con los nódulos linfáticos submandibulares y con la arteria facial. En cuanto a la prolongación anterior de la cara medial de la glándula submandibular, se desprende una prolongación glandular. La disposición de esta prolongación es tal que podemos decir que la glándula submandibular se divide anteriormente en dos prolongaciones, que pasan una medial y otra lateralmente al músculo miloideo. Con respecto al conducto submandibular, emerge de la cara medial de la glándula y se dirige inmediatamente en sentido anterior y medial. Este conducto acompaña primero a la prolongación anterior de la glándula, después avanza medialmente al músculo miloideo y a la glándula sublingual hasta el extremo inferior del frenillo de la lengua. Cambia entonces de dirección, dirigiéndose en sentido anterior y abriéndose en la cavidad bucal por medio del orificio umbilical. El nervio lingual lo rodea de lateral a medial y de posterior a anterior. Vasos y nervios. Las arterias de la glándula submandibular proceden de la arteria facial y submentoniana. Las venas de la glándula submandibular drenan en la vena facial. Los vasos linfáticos de la glándula drenan en los nódulos linfáticos submandibulares y en los nódulos linfáticos superiores del grupo cervical. Los nervios de la glándula proceden del ganglio submandibular, del nervio lingual y de la cuerda del tímpano por medio del nervio lingual. Con respecto al nervio facial, el nervio facial es un nervio mixto formado por dos raíces. Una motora, formada por el nervio facial propiamente dicho, también comprende fibras del sistema vegetativo que controlan la secreción lagrimal, y la otra es el nervio intermediario de Königsberg. Esta segunda raíz es sensitiva, pero comprende también fibras vegetativas que inervan las glándulas linguales, sublinguales y submandibular. Los núcleos motores del nervio facial se encuentran ubicados en la parte posterior de la protuberancia, dirigiéndose al piso del cuarto ventrículo, ramo radicular.
rodean el núcleo del abducens o sexto par craneano, donde forman una pequeña elevación del colículo facial. Se devuelven hacia adelante, ramo radicular lateral, para emerger por el ángulo pontocerebeloso entre el sexto par craneano hacia adentro y el octavo par craneano hacia afuera. El nervio intermediario, que es también llamado nervio de Winsberg, este nervio, aunque estudiado aparte, es parte del nervio facial. Emerge por el ángulo pontocerebeloso entre el componente motor del facial hacia adentro y el octavo par craneano y nervio intermediario hacia afuera. Comprende 3 de los 4 componentes funcionales del nervio facial. Tanto el nervio facial como intermediario en la fosa craneana posterior se dirige hacia arriba y afuera, pasando por la cisterna pontocerebelosa para finalizar penetrando por el conducto auditivo interno, el oído medio y específicamente el conducto o canal del facial. Cabe recordar que hasta este punto el nervio facial va acompañado del nervio vestíbulo coclear, paquete nervioso acompañado de la arteria cerebelosa anteroinferior, la cual a veces genera la arteria laberíntica, que se introduce junto con estos dos nervios por el conducto auditivo interno en el oído para irrigarlo. Cuando penetran los nervios facial y vestíbulo coclear en el conducto auditivo interno, estos se separan. Cuando esto ocurre, el nervio vestíbulo coclear da sus dos ramas, los nervios vestibular y coclear. Mientras tanto, el nervio facial intermediario continúan su recorrido por el conducto del facial. Al conducto del facial se le describen 3 porciones. La porción inicial horizontal o laberíntica va desde el conducto auditivo interno hasta la rodilla del conducto del facial. Se encuentra entre dos estructuras importantes, el vestíbulo y la cóclea. En el extremo de este primer segmento se forma la rodilla del canal del facial, ocupado por el ganglio geniculado y dirigido hacia atrás. Del ganglio geniculado parece emerger hacia adelante el nervio petroso mayor, que penetra por el hiato del canal del facial para el nervio petroso mayor. La porción intermedia o timpánica, ubicada entre las dos curvas del facial, se sitúa en la pared medial de la caja timpánica por encima del músculo tensor del tímpano y la ventana oval, y por debajo y delante del conducto semicircular lateral. Aquí es donde se forma el codo del canal del facial, debajo y delante del antro mastoideo. Se curva hacia abajo y una porción final mastoidea o vertical comienza en la porción final del codo del canal del facial, lugar en el que se torna vertical y finaliza en el foramen estilomastoideo, posterior y lateral a la base de la apófisis mastoide, por donde finalmente emerge hacia el exterior del cráneo. Se describe el recorrido extracraneano del nervio facial en dos porciones, una porción extracraneal o prebifurcación. Esta porción se ubica en lo que se conoce como cuadrilátero auditivo mastoideo, y la porción intraparotia o intraglandular, una vez que penetra en la glándula parótida, pasando entre la apófisis estiloides y el músculo estiloioideo hacia adentro y el vientre posterior del músculo digástrico hacia atrás y afuera, la divide en lo que algunos consideran dos lóbulos de la glándula parótida, superficial y profundo, que es una división importante en cirugía. Es importante mencionar que de superficial a profundo, en la glándula parótida se encuentran 3 estructuras importantes: el nervio facial, vena retromandibular y la arteria carótida externa. Aquí podemos ver una imagen de la cátedra en donde se puede observar el tronco del nervio facial, dando sus ramas temporofacial y cérvico-facial. El temporofacial, las ramas temporal, frontal, palpebral y nasal, y el cérvico-facial, el bucal superior, bucal inferior, y después también vemos otras estructuras como la vena retromandibular y la marginal de Jaffe. Con respecto a los ramos colaterales del nervio facial,
Lo dividiremos en dos grupos, extra e intrapetroso.